Empezamos la clase. Ustedes dirán, ¿qué cosa es inmunología, inmunopatología? En este caso, por el curso. Este curso ya ustedes tienen las nociones, tienen conceptos de la inmunología. Vamos a recordar algunos conceptos básicos y vamos a ir fijando bien estos conceptos que nos van a servir para el transcurso de toda la clase. En esta diapositiva, ustedes tómenla como que aquí está la base de la inmunología. ¿Por qué? La parte sombreada es la parte humana. Hacia arriba tengo el ambiente externo, lo no propio. Y hacia abajo tengo las consecuencias de ese ambiente externo. Entonces, por ejemplo, aquí, empezamos por acá. Una persona que necesita un trasplante, ¿qué es lo que sucede? En un trasplante hay una respuesta inmune de la persona, ¿no es cierto? Entonces esta respuesta puede ser muy buena, se recupera o puede hacer una resistencia. ¿Cómo se llama la resistencia? Se llama rechazo de trasplante o rechazo de injerto. Puede ser una vacuna, por ejemplo. Una vacuna es, ¿qué cosa es una vacuna? Es un agente atenuado, puede ser viral, puede ser bacteriano. Esta vacuna produce la enfermedad en la persona, pero atenuada, y puede ser que se quede como memoria y puede quedar como una resistencia adquirida, cosa que viene otra vez otra vacuna similar y la persona ya tiene la memoria y ya no va a presentar la enfermedad. Eso se llama resistencia adquirida. O puede ser que me ataque una infección. Pueden ser bacilos, pueden ser cocos. Entonces mi respuesta inmune va a ser de que mis agentes que yo tengo de defensa hagan la memoria específica, o puede quedar como un trastorno de hipersensibilidad. Me puedo quedar sensible a esa infección externa que tuve. Entonces, en este cuadro, o puede ser también que en una reinfección ya tengo la memoria y quedo con mi resistencia adquirida. En este cuadrito, estudienlo bien, mírenlo bien, está todo lo que es el fenómeno que se produce durante la inmunidad. Entonces, ¿qué cosa es inmunología? Inmunología es la ciencia que estudia el conjunto de mecanismos de defensa frente a una enfermedad. Este mecanismo de defensa acude frente a lo infeccioso, como también a lo no infeccioso, como por ejemplo el polen, algún tipo de inhalación de algún material extraño, que pueden desencadenar una respuesta inmune. Factores constitucionales que inducen susceptibilidad o resistencia a ciertas infecciones. ¿Qué quiere decir? Cada persona es susceptible de reaccionar ante un mismo agente. Me ponen acá ahorita, ustedes habrán acá unos 40, habrán 50 personas. Me ponen un granito de polen. ¿Saben lo que es polen, no? Lo que botan las plantas durante el cambio de estación. Y todos van a reaccionar de distinta manera. Unos exageradamente y otros no les va a pasar nada. A eso se refiere con susceptibilidad o resistencia a las infecciones o factores externos. ¿Qué es el sistema inmune? Es el conjunto de células y moléculas responsables de la inmunidad. ¿Qué cosa es respuesta inmune? Es la respuesta colectiva y coordinada contra las sustancias extrañas. Volvemos a decir, por ejemplo, el polen. Reacción de hipersensibilidad. ¿Qué cosa es una reacción de hipersensibilidad? Son los mecanismos de protección que también pueden en algunas situaciones provocar daño tisular y enfermedad. No crean, estos mecanismos de defensa muchas veces nos agreden ante nosotros mismos, y vamos a ver los fenómenos posteriormente de autoinmunidad. Este cuadrito lo traje para ver, es muy bonito, porque ¿cómo empezamos nosotros los seres vivos? Empezamos como elementos unicelulares, tenemos una sola célula,
Por ejemplo, los protozoos. ¿Y cuál era su mecanismo? Era la fagocitosis. Se acercaba un agente externo, aquí lo ven, y se producía una fagocitosis. Lo comían, lo tragaban, ¿no es cierto? Posteriormente ya aparecimos ya los multicelulares. Se agruparon estas células y aparecieron las especies multicelulares. Entonces aquí, por ejemplo, los corales ya empezaron con el rechazo del trasplante. Comenzaron a reconocer lo propio de lo no propio. Posteriormente, los celomados, por ejemplo, los equinodermos, ya comienza ya a hablarse sobre una memoria para este trasplante. Comienzan a hablar sobre las aglutininas, sobre las fagocitarias, sobre las citoquinas. Entonces, vamos a ver estos ejemplos hasta que llega a los vertebrados. En los vertebrados tenemos innumerables ejemplos hasta que llega al mamífero, habiendo pasado por las aves, acuérdense de la bursa, ¿no? Y llegando a los mamíferos, en donde ya el hombre ya es un ser ya altamente complejo, en donde ya estamos hablando de los tipos de inmunoglobulinas y toda la gama de todos los mecanismos inmunitarios conocidos en el ser humano. ¿Cuáles son los niveles de defensa del sistema inmune? Tenemos nuestro sistema inmune adaptativo, el que ante cualquier noxa o agente externo se adapta, se acomoda y se hace con ese agente. Tenemos un sistema inmune innato, que es el que se produce fuera del nacimiento, no nacemos con ello, ¿no? Entonces, el sistema inmune innato y el sistema inmune adaptativo se interrelacionan. Hay una interrelación entre el sistema inmune innato y el adaptativo. Ya vamos a ver los conceptos posteriormente. Y envolviendo a estos sistemas inmunes tenemos las barreras físicas. Vamos a ver por qué. Entonces, ¿cuáles son nuestros niveles de defensa del sistema inmune? Nuestros niveles de defensa son las barreras físicas. Por ejemplo, ¿cuál es nuestra primera línea de defensa contra la infección? En este esquema vamos a ver, es un rectángulo, en donde afuera tenemos la piel, esto sería nuestra barrera cutánea, tenemos un folículo piloso, acá, tenemos acá, esto que ven acá es la tráquea y los pulmones. ¿De qué está tapizada la tráquea? ¿De qué epitelio? Tiene cilios, ¿no es cierto? Si tiene cilios y tiene moco, ese es nuestro mecanismo de defensa en la tráquea. ¿Por qué? Impide que el polvo grueso, que las partículas gruesas ingresen directamente a nuestros pulmones. Igualmente en el tracto digestivo, tenemos acá el esófago, acá tenemos los ácidos, moco en el esófago. En el intestino tenemos la microflora bacteriana normal, que nos ayuda a defendernos de los agentes externos, y toda la barrera cutánea que está incluida en todo nuestro cuerpo. Entonces, ¿cómo evolucionan los mecanismos de defensa? Dijimos que tenemos microorganismos y que llevábamos a mamíferos, ¿no? El hombre. Entonces, acá tenemos los microorganismos impedidos de ingresar. ¿Por qué están impedidos de ingresar? Porque tienen una barrera corporal que es nuestro epitelio. Nuestro epitelio tiene acciones física, química y biológica. En la parte física tenemos las uniones intercelulares. ¿No vieron que nuestro epitelio, que es epitelio estratificado, cilíndrico, plano, tiene uniones entre célula y célula? Estratificado quiere decir que están unidos capa por capa y cada uno va a tener sus uniones. Esas uniones son fuertemente adhesivas y es un mecanismo de barrera corporal. Luego tenemos los flujos de aire, el barrido ciliar. Tenemos las acciones químicas, como son algunas enzimas, excepto la amilasa salival. La amilasa salival
tiene una enzima que se puede inclusive hacer cuerpo con cualquier elemento extraño que venga a la boca. Por lo tanto, esta amilasa no nos protege como agente externo. Tenemos el pH gástrico, las defensinas, los ácidos grasos de la piel. Y en lo biológico tenemos la flora, que tenemos nosotros la microflora bacteriana normal, que tiene que ver con la competencia de las proteínas antimicrobianas, especialmente con las colicinas. Entonces, nuestros microorganismos impedidos de ingresar producen un mecanismo de barrera corporal dada por los epitelios de la piel. Algunos evaden, los que están impedidos, algunos escapan, ingresan. Si ingresan por primera vez a nuestro organismo, estamos hablando de una inmunidad innata. Esta inmunidad innata tiene que ver con el reconocimiento de la agresión, tiene que reconocer porque primera vez que ingresa a nuestro organismo, tiene que ver con una respuesta inflamatoria. Viene el agente externo, se localiza inmediatamente por factores quimiotácticos, etcétera, que vamos a ver, llama a las células respectivas y se produce una respuesta inflamatoria y otros varios que vamos a ver durante la clase. Entonces, algunos evaden y subsisten. Los de acá evadieron el mecanismo de barrera corporal, ingresaron, pero como reconocieron la agresión, aparecieron los neutrófilos, etcétera, etcétera, quedaron ahí. Esa es la inmunidad innata, primera vez que están en contacto. Pero si algunos evaden y subsisten, eso ya constituye la inmunidad adaptativa, que tiene que ver con los linfocitos B, con los linfocitos T, natural killer y con la reacción de inflamación. Entonces, ¿cuáles son los roles de la respuesta inmune? Tenemos aquí nuestro sistema inmune. Aquí está el hombre con su sistema inmune. Vienen moléculas extrañas, patógenas, malas, a nuestro organismo y por nuestra defensa va a constituir un sistema inmune bueno, porque he logrado protegerme con estas sustancias extrañas. ¿Qué es lo que pasa? Cuando mi defensa está mala, se produce estos fenómenos de autoinmunidad. ¿Qué quiere decir autoinmunidad? Mi organismo reacciona contra mis células propias y yo misma hago la enfermedad. A eso se refiere con fenómeno de autoinmunidad. Yo solita rechazo mis propias células. Pueden ser moléculas extrañas no patógenas, moléculas buenas. Tengo mi sistema inmune. Por ejemplo, una molécula no patógena que sería el polen. Llego acá, pero como mi sistema está alterado, mi sistema inmune está alterado, me va a producir lo que es la alergia o los fenómenos de hipersensibilidad. Entonces, y si tengo mis moléculas propias, dijimos que va a producir la autoinmunidad. O si tolero yo esta reacción de mis moléculas propias, va a producir el fenómeno de inmunodeficiencias. ¿Se entendió hasta ahí? ¿No? Sí, ¿no? Aquí tenemos los factores genéticos y ambientales que están en una, ¿cómo se llama? Haciendo equilibrio, aquí, como una balanza, donde tenemos aquí los mecanismos de activación y acá los mecanismos de inhibición. Tiene que haber siempre un equilibrio armónico entre lo activado y lo inhibido. ¿No es cierto? Vienen cantidades de polen. Por ejemplo, puedo hacer mi fenómeno de alergia, pero luego quedo normal, quedo bien. Ya hice mi memoria, ya hice mi primer contacto con ese agente. Entonces, a eso se refiere con un equilibrio armónico, activación e inhibición. Aquí, cuando hay un mecanismo de activación ante cualquier noxa, va a haber expansión
de la aprobación de linfocitos, y esto está dada por la respuesta inmune de cada persona, dijimos. Entonces, esto tiene que contrapesar con este mecanismo de inhibición. ¿Por qué? Si acá hay expansión de la población de linfocitos, quiere decir que de 1 salieron 10, aquí tengo que eliminar 10 linfocitos para que no haya superpoblación de linfocitos, con la eliminación de linfocitos durante la selección clonal. Esto se refiere a la tolerancia, quiere decir que si acá se expandieron 10, aquí voy a tolerar los 10 y los voy a aceptar. Lo normal es que acá se expandan 10 linfocitos y aquí se eliminen durante la clonación 10 linfocitos. Por ejemplo, aquí tenemos lo que le decía, la hipótesis de la selección clonal. ¿Saben qué cosa es un clon? ¿Qué cosa es un clon? Una réplica muy exacta de un original, ¿no es cierto? Aquí tenemos algo original, que es este linfocito precursor de color morado. Y tenemos acá los clones. Se han clonado, han madurado en los órganos linfáticos todos estos linfocitos. Acá tenemos precursor y acá linfocitos maduros. ¿Qué es lo que pasa? Cuando van al tejido linfático, entran en contacto estos linfocitos con un antígeno, cualquier antígeno X, hemos puesto. Entonces, al entrar en contacto, van a activar o van a seleccionar los clones específicos. Este se agarró justo el moradito, que era el que tenía el precursor, ¿no es cierto? Se ha clonado, se ha seleccionado frente al antígeno. Y esto ya es posible que produzca una respuesta inmunitaria frente al antígeno. ¿Se entendió, no es cierto? De todo lo que se produce, todo lo que maduran, solamente el antígeno se dirige al linfocito que es semejante o igual al precursor. Son los clonados, son los seleccionados. Y acá ya se puede hablar de un complejo antígeno-anticuerpo. Entonces, acá tenemos cuáles son los mecanismos inmunitarios naturales y cuáles son los adaptativos. Los naturales. Tenemos acá, por ejemplo, aquí, en la forma de, tenemos para cada uno elementos celulares y elementos humorales. Aquí, en la adaptativa, elementos celulares y elementos humorales. Humorales y celulares. Y dijimos que ambos se interrelacionan. Entonces, tenemos, por ejemplo, aquí hay una inflamación aguda. Cuando hay una inflamación aguda, ¿a quién llaman? ¿Cuál es la célula de preferencia en una inflamación aguda? Un polimorfo nuclear. El apellido de ese polimorfo nuclear, neutrófilo, ¿no es cierto? Aquí está. Entonces, cuando hay una inflamación aguda, acude inmediatamente por mecanismo, ya sea del complemento, ya sea propios del polimorfo nuclear, acude hacia la inflamación aguda. Y puede que se produzca una curación de esa inflamación. A la vez, aquí tenemos en el estroma, en el tejido, tenemos también otras células que son los mastocitos. Tenemos otras células que son los macrófagos. Y no se olviden que también está el natural killer, que posteriormente va a pasar a la adaptativa, ya porque este linfocito tiene poderes de citotoxicidad ante los virus. Entonces, tenemos estas células que también ayudan a la inflamación aguda, pero cuando hablamos de inflamación crónica, ¿a quién más nos referimos? A las células mononucleares, y dentro de ellas están los macrófagos, ¿no? Están los mastocitos, y esto puede producirse por fagocitosis o puede producirse por bacteria, daño tisular, y puede llegar a dar una injuria en una inflamación crónica. Son tipos de respuestas ante dos tipos de inflamaciones. Y no se olviden que la natural no específica
En la parte humoral está el complemento. Complemento va a intervenir también en la lisis bacteriana y también va a intervenir directamente con estas células que intervienen en la inflamación. Aquí en la adaptativa igual, el anticuerpo es la parte humoral y estas células B, linfocitos B y linfocitos T, son los antígenos específicos que van a intervenir en este fenómeno adaptativo. Entendiendo este cuadrito, ustedes van a poder dar un buen examen porque saben dónde corresponde qué cosa, dónde corresponde cada uno de ellos. Entonces, estos linfocitos los vamos a ver posteriormente en otra diapositiva. ¿Cuántos tipos de respuestas inmunitarias conocemos? Conocemos la innata, dijimos que el componente humoral es el complemento y tiene función, modula la función de los neutrófilos y los macrófagos. Los macrófagos desempeñan un papel importante en la promoción de respuestas inmunitarias específicas que están mediadas por los linfocitos B y T. Por eso les decía que no se separan. Ambos tipos de inmunidad se correlacionan. Existen mecanismos preexistentes e inducidos. Un gran número de antígenos es reconocido por una cantidad extremadamente diversa de receptores. La respuesta con frecuencia se activa por la unión de los antígenos de membrana y los antígenos receptores. No hay memoria y la respuesta es más vigorosa y con más afinidad cuando hay reposiciones al antígeno. Esto es lo principal que deben saber ustedes de una inmunidad innata. En cambio, en la inmunidad adaptativa, el principal componente celular, dijimos, ¿cuál era? Los linfocitos T y los linfocitos B. ¿Y la parte humoral cuál era? Los antígenos. La naturaleza del receptor para antígenos del linfocito B y T determina la especificidad y selectividad de la respuesta adaptativa. Las células cumplen con roles diferentes, pero igualmente importantes, como son linfocitos B y linfocitos T. Presentan una memoria inmunológica, son diversos y aquí se puede hablar de tolerancia. Lo que está con amarillo y lo más importante que sepan es que existen múltiples interconexiones y comunicaciones entre los diversos componentes humoral y celular y también en ambos tipos de inmunidad, adaptativa e innata. Entonces, eso que estamos hablando, hasta que hay un resumen, el tipo de respuesta innata y el tipo de respuesta adquirida, los componentes celulares y los componentes humorales. Aquí están, en la innata dijimos los polimorfos nucleares, macrófagos, monocitos, natural killer, células dendríticas, mastocitos, células epiteliales y endoteliales, etc. Y como en la parte humoral dijimos complemento, pero además están las citocinas, las quimiosinas, radicales libres, proteínas catiónicas, proteínas de fase aguda, lisozima, transferrina, proteasas y sus inhibidores. En la parte de la respuesta adquirida dijimos aquí en grande linfocitos B y linfocitos T. Y con la parte humoral dijimos los anticuerpos. Los anticuerpos están dados por las inmunoglobulinas, que son de 5 tipos: A, G, M, E y otra más. ¿Cuáles son las características ya más precisas para cada uno de estos tipos de inmunidad? Tenemos, por ejemplo, en características de especificidad, tenemos que la innata, frente a moléculas compartidas por microbios y células dañadas del huésped. Esto es más específico en la inmunidad innata. En cambio, en la adaptativa es frente a los antígenos microbianos y no microbianos. Diversidad, esta es limitada, la innata, y la adaptativa es muy grande, porque los receptores se producen por recombinación somática de segmentos génicos. En cuanto a memoria, no tiene memoria, dijimos que la adaptativa sí, la falta de reactividad frente a lo propio en ambas se produce. Y en cuanto a componentes, tenemos las barreras celulares y químicas, piel, epitelio de mucosa, moléculas antimicrobianas para la innata, y para la adaptativa, linfocitos en epitelio, anticuerpos secretados en superficies epiteliales.
En cuanto a proteínas sanguíneas, tenemos complemento para la innata y anticuerpos para la adaptativa como parte humoral. Y en cuanto a las células, dijimos macrófagos, neutrófilos, linfocitos citolíticos naturales, y acá los linfocitos B y los linfocitos T. ¿Cuáles son las etapas de esta respuesta inmune? Tenemos la fase 1. La fase 1 dura de 0 a 4 horas. Tenemos la respuesta innata no inducida o inespecífica. Si ustedes me preguntaran en el examen, la respuesta innata no inducida específica se encuentra a las 5 horas. ¿Verdadero o falso? Falso, ¿no es cierto? Porque aquí tienen que tener defensas preexistentes, y acuérdense siempre de las barreras piel, mucosas, pH, proteasa, saliva, lágrimas. Esa es la que inmediatamente se produce cuando viene un agente externo contra la piel, de 0 a 4 horas. La fase 2 es de 4 a 96 horas. Este se llama respuesta innata inducida con especificidad genérica. Aquí dura más, ¿por qué? Porque acá tiene que activarse el complemento. Vieron que el complemento era la parte humoral. Aquí interviene la fagocitosis, la citotoxicidad y el componente inflamatorio. Si usted le pregunta, ¿el componente inflamatorio se produce en qué fase? En la fase 2 de la etapa de respuesta inmune. Y la fase 3 es más de 96 horas. Aquí es una respuesta adaptativa inducida altamente específica. ¿Por qué? Porque aquí intervienen los linfocitos. El B, acuérdense, va a intervenir como anticuerpo. Tenemos los linfocitos T, TH, citoquinas, y el linfocito TC, citotóxico. Eso que estamos hablando, aquí está. Viene un microbio de afuera, choca contra la barrera epitelial. Aquí tenemos un epitelio cilíndrico, simple. Llega acá. Entonces, ¿qué es lo que hacen nuestras células? Tratan de fagocitar a ese elemento extraño, ¿no es cierto? Se lo comen, vienen las células dendríticas, lo engloban, ¿no? Aquí interviene el complemento también para tratar de destruir, y los linfocitos natural killer que habíamos visto en la diapositiva anterior. Estos intervienen inmediatamente desde la infección por este microbio. De 0 hasta 12 horas intervienen estos elementos en una persona sana. La inmunidad adaptativa ya pasa dijimos, más de 96 horas. Aquí intervienen los linfocitos B. Aquí ven el mismo microbio con el linfocito B. Aquí está haciendo de anticuerpos. Se forman complejos antígenos anticuerpos y trata de destruirlos. Aquí se clonan, llama que se clonen varios linfocitos de igual característica, y acá van a tratar de destruir los anticuerpos. Igualmente los linfocitos T, aquí viene una célula fagocítica, le presenta el anticuerpo al linfocito T, se produce la clonación, la selección, viene y se conforma como linfocitos T efectores con este elemento que ya tragó, ya fagocitó a este microbio, y se produce la respuesta adaptativa. La respuesta adaptativa en la inmunidad humoral y celular, ¿cómo es? Tenemos aquí, es parecida a la anterior, pero para que vean cómo actúa cada linfocito. En la inmunidad humoral, el microbio es de afuera, extracelular. ¿Quién viene? El linfocito B. Aquí secreta el anticuerpo. ¿Y cuál es la función de esta inmunidad humoral? Bloquea las infecciones y elimina los microbios extracelulares. Y acuérdense que eso se produce en las primeras horas. Luego viene la inmunidad celular, donde el microbio fagocitado por las células fagocíticas, como el macrófago. Viene el linfocito T cooperador. Cuando ustedes vean TC, es el linfocito T cooperador, pero también puede ser el linfocito T citotóxico
Ojo, acá viene el linfocito T cooperador y se forman complejos y acá ya se produjo la fagocitosis de este microbio. Entonces, ¿qué es lo que se produce en la inmunidad celular? Hay activación de los macrófagos para que maten a los microbios fagocitados. Cuando el microbio es intracelular, está dentro de la célula, por ejemplo un virus, se replica dentro de la célula infectada muy rápidamente. El virus tiene esa capacidad. Acá interviene el linfocito T citotóxico, ya no va a tratar de cooperar con el linfocito que está infectado por el virus, más bien va a tratar de eliminar. Entonces, ¿qué es lo que se produce? Se hace una adhesión con esta célula y esta célula se disgrega, se deshace, ¿no? Entonces mata las células infectadas y elimina los reservorios de la infección. Del timo, los bursa dependientes, ¿no? Tenemos que de acá van a salir linfocitos B, megacariocitos, eritrocitos y otras células que son los que van a dar lugar a los polimorfos nucleares y a los mononucleares. Entonces aquí ya tenemos ya, esto es en la médula ósea y esto es en la sangre. En la sangre tenemos estos elementos que ya lo conocemos, linfocito T, B, las plaquetas, eritrocitos, todos ellos, y ellos pueden pasar al tejido en los fenómenos de inflamación ya con otro nombre, ¿no? El linfocito B puede pasar como un plasmocito y miren que cambia su forma completamente. El monocito se puede convertir en un macrófago, ¿no? Y estos sí siguen su misma forma con sus gránulos intracelulares. Y aquí tenemos la formación de los mastocitos cuando es en tejido. ¿Cuántas clases de linfocitos conocemos? 5, 6, 4, 2. Tenemos el linfocito B, que es el único linfocito, no tiene apellido, es linfocito B. El linfocito B reconoce, dijimos, al microbio, al antígeno, se forman complejos antígenos anticuerpos y trata de neutralizar al microbio, se lo come o activa al complemento. Esa es la función del linfocito B. En cambio, tenemos acá el T, puede ser cooperador, como lo vimos hace un momento, puede ser citotóxico, puede ser regulador o puede ser citolítico. El citolítico natural es natural killer. Entonces, tenemos el linfocito T cooperador, ya lo vimos en el anterior slide, en donde viene el microbio, se comporta como un presentador de antígeno y se lo presenta a la célula, y aquí intervienen las citocinas. ¿Para qué? Para que se activen los macrófagos, intervengan en la inflamación o activen o proliferen o se diferencien en la diferenciación de linfocitos T y en linfocitos B. Para eso es el linfocito T cooperador. Coopera en forma positiva para la formación de nuevas células. En cambio, el linfocito T citotóxico, en una célula, acá hay una célula infectada que expresa un antígeno microbiano. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer este antígeno citotóxico? Va a reconocer que está infectada esta célula y la va a tratar de destruir. Entonces tenemos muerte de una célula infectada. Esa es su función. El linfocito T regulador va a suprimir una respuesta inmunitaria. Si aquí tenemos el linfocito T regulador, aquí tenemos ya la diferenciación, no va a permitir que haya una clonación o una expansión clonal de estos linfocitos. Es el que regula, dijimos, de que no haya cantidades exageradas de linfocitos y haya las cantidades suficientes cuando está la expansión clonal. Y el linfocito T citotóxico natural killer interviene acá cuando hay una célula infectada para producir la muerte inmediata de esta célula infectada. Entonces, en una respuesta inmune innata tenemos mecanismos defensivos, factores químicos solubles con efecto destructor de enzimas, con efecto bactericida y la fagocitosis.
Esta fagocitosis es nada más que la ingestión por la célula de un elemento extraño. Tenemos la fagocitosis. Es el reconocimiento por los receptores de reconocimiento de patrones, como son los neutrófilos, macrófagos y células dendríticas. Estas células son las que van a reconocer por medio de sus receptores de reconocimiento de patrones, se llama PRR, van a reconocer el agente externo y se van a tratar de fagocitar o de comerse ese alimento externo. Luego va a haber una lisis de las células blanco. ¿Qué son las células blanco? ¿Ah? ¿Qué son las células blanco? Es la célula patrón, es la célula blanca y la célula patrón. Son las células tumorales y las infectadas presentan moléculas que las reconocen como blanco para ser destruidas, por ejemplo, por las células natural killer. Son las células patrones que ya están definidas o señaladas para ser destruidas por estas células NK. Y la inflamación, en la inflamación se produce fagocitosis que induce a los leucocitos a la secreción de mediadores para la reparación tisular y el arribo de más leucocitos. Cuando hay inflamación va a haber fagocitosis, pero también va a haber un fenómeno de reparación para que todo quede normal, ¿no es cierto? No va a quedar una zona con una cicatriz o con un hueco o con una zona deprimida, no. Va a inducir a que esta secreción de mediadores repare todo el tejido dañado y acudan más leucocitos a esa zona inflamatoria. Aquí tenemos células que ustedes la conocen ya ya mucho, aquí con punteado rojo en el citoplasma, aquí con un solo núcleo. ¿Qué son? Si digo acá con punteado rojito en su citoplasma, ¿qué son? Eosinófilos. Si digo con un solo, perdón, con varios núcleos en el citoplasma, neutrófilos. Aquí también tenemos neutrófilos, aquí tenemos un monocito medio alargado, aquí tenemos un polimorfo nuclear granulado, acá también neutrófilos. Lo que más conocemos son los neutrófilos en un fenómeno inflamatorio. Acá hay un basófilo con núcleos azules en el citoplasma, acá hay un macrófago que es más grande que el monocito. Por ejemplo, en la fagocitosis. El fenómeno de fagocitosis tiene sus partes. ¿Cómo empieza la fagocitosis? La fagocitosis empieza con un fenómeno que se llama opsonización. ¿Quién sabe qué cosa es opsonización? ¿Ah? Marcar a la célula. Está marcada acá la célula. ¿Qué cosa es la quimiotaxis? Es la señal que produce acá la inflamación y a donde tiene que ocurrir el neutrófilo, que es la absorción. Cuando se dirige hacia la zona de quimiotaxis, se pega. La endocitosis es cuando lo engloba y puede haber formación de vacuolas o puede haber muerte celular y se digiere la bacteria. Todos estos pasos se van a producir desde que está en contacto la célula con ya sea fluido o sea una partícula, ¿no? O sea un anticuerpo, ¿no? Por estas fases pasa opsonización, quimiotaxis, absorción, endocitosis, que es esto, la formación de vacuolas, y se forman acá complejos dentro de las células que se llaman fagolisosomas, o puede haber lisosomas solos y van a intervenir en la muerte celular, en la destrucción de este fragmento de partícula o la digestión de la partícula. Por ejemplo, la fagocitosis. Tenemos aquí a un señor que lo tienen en su libro. Este señor, Eli Meshnikov, zoólogo ruso, padre del concepto general de inmunidad celular. Él experimentó o cogió una larva
de estrella de mar, una larvita que recién está formando, y una espina de rosa. Él hizo investigaciones con esto para determinar si estas formaciones reaccionaban, si esta larva reaccionaba con esta espina de rosa. Y vio que sí, había diferentes formas de reaccionar desde larva hasta que se formaba una estrella de mar. Igualmente investigó con las esporas de un hongo y las células sanguíneas de un metazoario y los leucocitos de los mamíferos. Entonces este señor concluyó que había en los animales, así sean unicelulares como la estrella de mar o bicelulares, tenían respuesta inmune, como vimos en la primera diapositiva. Las células fagocíticas destruyen los microorganismos a través de los neutrófilos o los macrófagos. Tenemos cómo es un neutrófilo polimorfo nuclear. Ya lo conocen ustedes muy bien, vamos a pasarlo más rápido. Es el leucocito que domina en la sangre, que tiene mayor cantidad. Ustedes ya deben saber en qué cantidad hay. Tiene vida corta, no se divide, tiene un núcleo multilobulado y numerosos gránulos. Veamos los gránulos. Tienen dos tipos de gránulos. Unos gránulos primarios que son azurófilos, no son azulófilos, no es azurófilos, y unos granos secundarios que son específicos. Tiene abundante tejido de depósito de glucógeno, donde va a haber la glucólisis, y es útil en anaerobiosis. Este es el polimorfo nuclear neutrófilo, donde van a ver ustedes aquí están los núcleos, polimorfo nuclear, y aquí van a ver los tipos de gránulos. Los gránulos azurófilos son los más grandes, los más oscuros, y los granos específicos son los más claros dentro del citoplasma de este neutrófilo. Entonces, cada uno tiene sus características en la ultraestructura. Así vemos que ¿cuál es más grande? Los azurófilos dijimos, ¿no? Son de 1500 por célula, acá son de 3000. Tienen lisosimas en ambos. ¿Quién le da la especificidad de enzima? La mieloperoxidasa, acá el citocromo B. Aquí la elastasa, la OH fosfatasa. Acá tiene la capsaicina G, acá tiene una hidroxilasa, acá la lactoferrina, y esta tiene la defensina, los azurófilos, contra las antitoxinas, y este tiene proteína microbicida estimuladora de la permeabilidad. En cambio esta tiene una proteína de unión a la vitamina B12. Entre ambos se complementan y se encuentran dentro del citoplasma del polimorfo nuclear neutrófilo. ¿Cómo maduran estos fagocitos mononucleares y las células dendríticas? Acá tenemos la médula ósea y acá tenemos la sangre. Aquí en la médula ósea, ¿se acuerdan? Se forma las madres totipotencial, la cual va a dar lugar a los elementos que se encuentran en la sangre. Entonces aquí tenemos en la médula ósea, ya se formó esto. Acá el normoblasto va a dar lugar a un monocito. Acá una célula dendrítica a una célula dendrítica, una pre-célula dendrítica tradicional, y aquí una célula dendrítica plasmocitoide. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando este monocito va a un tejido linfático o tejido periférico, se va a activar o se va a diferenciar. Si se activa, se va a convertir en un macrófago activado. Miren, este es el tejido. Y si se diferencia, se va a convertir en una microglía, si se va al sistema nervioso, en una célula de Kupffer, si se va al hígado, en un macrófago alveolar, si se va al pulmón, o un osteoclasto, si se va al hueso. En cambio, estas células precursoras de la célula dendrítica se va a convertir en una célula estrellada con grandes elongaciones, y se va a llamar célula dendrítica tradicional o célula dendrítica plasmocitoide. Va a cambiar su forma, pero se va a denominar igual en el tejido periférico o en el tejido linfático. Entonces, aquí tenemos el sistema fagocítico monocítico, que se va a llamar de diferente forma de acuerdo al lugar donde se localiza. Osteoclasto en el hueso, células mesangiales glomerulares en el riñón,
macrófagos sinoviales en la sinovia, y así en las diferentes partes del cuerpo. Así tenemos en el monocito sanguíneo circulante, en el endotelio capilar, se va a llamar célula endotelial capilar. En el hígado, célula de Kupffer, aquí, estas son las células de Kupffer. En el intraglomerular del riñón se va a llamar macrófago mesangial. En el pulmón, macrófago alveolar. En la serosa, es una, de acuerdo a donde esté ubicada, se va a llamar un macrófago, este es un macrófago. En el cerebro va a ser una microglía, esta. En el seno esplénico, acá está un macrófago. En los senos de los ganglios linfáticos, aquí tenemos varios macrófagos. Entonces, ¿qué cosa es la fagocitosis? La fagocitosis es un mecanismo por el cual comienza en ¿qué dijimos? No se olviden, comienza en la ozonización. ¿Por qué? Porque es el primer contacto de la bacteria con la célula. En la ozonización acude ¿quién? El complemento. Como diciendo, ¿qué pasa acá? ¿Qué está pasando acá? ¿No? Y reconoce que esto no es nada normal y se le pega. Eso es la ozonización. Luego viene la quimiotaxis. Es la reunión de receptores inespecíficos con la bacteria. Se pega a la célula, ¿no? Se pega, y dijimos que acá eran ¿qué? Receptores relacionados a los patógenos, aquí, o relacionados a las membranas, acá. Entonces hay una unión de receptores, por ejemplo, del complemento C3b. Luego viene la formación del fagosoma. Acá comienza la fagocitosis en sí. Acá viene la fusión de los lisosomas. El lisosoma es un elemento que destruye y digiere. Y luego viene la liberación de productos microbianos. Libera productos microbianos, es como un eructo que está haciendo el macrófago. Entonces aquí, ¿no? Los estadios por los que pasa no se olviden, el primero es la ozonización, que es el recubrimiento del antígeno por las ozoninas. Y acá interviene ¿quién? El complemento. Luego viene la quimiotaxis, el fagocito reconoce la bacteria. Luego viene la adherencia a través del reconocimiento de ¿qué? De las proteínas a la membrana. Y luego viene el estallido respiratorio de activación del NADPH oxidasa. Luego viene la activación de la membrana por el sistema contráctil actina-miosina, iniciando la fase de ingestión o fagocitosis con formación de pseudópodos. Luego viene el daño por especies reactivas del oxígeno. Ustedes ya se acuerdan esto, ¿no? El oxígeno, O2, el H2O2, el OH y el NO. ¿Qué es el NO? Óxido nítrico, con la formación de un fagosoma, que son gránulos lisosómicos y mitocondrias. Luego viene la fusión de gránulos fusionados que vuelcan su contenido en la vacuola fagocítica, esto es un fagolisosoma. Luego viene una destrucción y digestión con daño por acción de la peroxidasa, algunas proteínas catiónicas, defensinas, lisosimas. Y el último viene la liberación de los productos de degradación. Por todos estos pasos pasa la fagocitosis. Aquí en figurita, bacteria, fagocito, quimiotaxis, adherencia, activación de la membrana, iniciación de la fagocitosis con emisión de pseudópodos, formación del fagosoma, ya lo envolvió, fusión, se fusiona, destrucción, lo destruye, y luego viene liberación de los productos de degradación. Entonces aquí tenemos estos factores o receptores de reconocimiento de patrones. ¿Para qué son importantes? Son importantes, ¿por qué? Porque reconocen los patrones moleculares asociados a patógenos, a estos, y son activados por estos mismos, ¿no? Para eso es importante estos receptores que se asocian a estos patrones moleculares.
discrimina entre lo propio no infeccioso y lo no propio infeccioso, genera una señal de peligro. Hay un subconjunto de los PRR que pertenece a la clase de receptores tipo TOL, TRL, que es el más importante. De estos hay un montón. Dentro de la clasificación hay varios tipos, pero el más importante es este, el tipo TOL, TRL, ¿no? Y esto lo investigaron en la Drosophila, que es la mosca de la fruta, y es el más importante. Va a incluir moléculas semejantes a la lectina. Existen otros conjuntos de TRL. Lectinas tipo C, dependientes de calcio, receptores depuradores, moléculas recolectoras de detritus CD14. Acá van a haber factores de transcripción o reguladores de interferón que inducen la fagocitosis. Se acompañan de liberación de mediadores proinflamatorios como interferón viral. No es necesario que se aprenda todo esto, pero sí los momentos en donde hay reacción y que tienen que ver con esos patrones y con esos receptores. Entonces, ¿para qué sirven estas células fagocíticas en el sistema retículo endotelial? Otra vez tenemos la médula ósea, tenemos en la sangre, como son las células, ya lo conocen, ya conocen cómo son los tejidos. Lo importante de este slide es que ustedes aprendan a reconocer que esta célula endotelial, ¿qué cosa es? ¿Qué es una célula endotelial? Es una célula que recubre, es un monocito fagocito. Es un monocito fagocito que está recubriendo la superficie vascular. Puede ser un vaso linfático, un vaso arterial o venoso, ¿no es cierto? Es una célula endotelial. Luego viene el vaso, el hígado, también dijimos que tiene su célula endotelial, su célula monocítica. Todo esto es en relación al sistema retículo endotelial que tiene que ver con la fagocitosis. En el cerebro, la microglía, ¿no? Es un monocito fagocito. Acá en el vaso dijimos, aquí la célula dendrítica, la célula de Langerhans en la piel. ¿De dónde proviene la célula de Langerhans? ¿Dónde está ubicada? Si dice piel, en la epidermis. Y esta está junto con la célula dendrítica que vimos anteriormente. Célula dendrítica y de Langerhans en la piel. Y todo esto es para ver cómo es la activación de las células monocíticas, fagocíticas, que tienen lugar para que nos defiendan de cualquier agente infeccioso o inflamatorio. Aquí tenemos, por ejemplo, un mastocito, como célula cebada, también se le conoce, como es en estado de reposo. Tiene gránulos adheridos a la membrana con mediadores preformados. Lógicamente, esto es microscopía electrónica. Y cuando se activa, ¿cómo se liberan los gránulos al espacio extracelular? Salen hacia afuera y tienen una morfología totalmente diferente a su morfología en reposo. Aquí tenemos, por ejemplo, esto ya lo conocen ustedes, cuando se estimula un mastocito, ¿qué es lo que pasa? Se produce la liberación de mediadores por dos vías. La vía de la lipoxigenasa y la vía de la ciclooxigenasa. Esto ya lo conocen ustedes muy bien, pero vamos a repasarlo. Aquí tenemos al mastocito que habíamos visto anteriormente, ¿no? ¿Qué cosa es lo que pasa cuando viene un activador? La activa, en este caso el activador es una anafilotoxina C3A, C5A. La estimula, la activa y comienza la liberación de gránulos. Libera gránulos, pero a nivel interno también no se olviden que tenemos el calcio. El calcio es otro activador, donde vean esta flechita verdecita, es que la está activando a la misma célula y produce el mismo efecto de liberación de gránulos. Y también puede estimular a su vez a una fosfolipasa A2. Si el calcio estimula a la fosfolipasa 2 directamente, va a actuar, va a producir ácido araquidónico.
y este va a producir las dos vías, ¿no? Vía de lipooxigenasa y la vía de la ciclooxigenasa. Así es como se producen estas dos vías, por estímulo activador de anafilotoxina, por calcio directo hacia las fosfolipasa. ¿Cuál es el mecanismo microbicida de las células fagocíticas? Tenemos estos activadores, ya lo conocen, los intermediarios reactivos de oxígeno, ya lo conocen ustedes, ¿no? Es el O2, el H2O2, el OH, las cloraminas, y acá tenemos el óxido nítrico. Esos son los principales intermediarios reactivos del oxígeno. Tenemos acá a la membrana celular, y cómo aquí a través de cualquier agente externo que va a activar esta membrana, va a producir esta activación del oxígeno y va a activar toda la gama de los oxígenos intermediarios reactivos. Igualmente acá el óxido nítrico también es estimulado, pero por un óxido nitroso sintetasa, que es una enzima que va a activar y va a producir del O2, va a producir óxido nítrico o citrulina, y va a dar todos estos efectos. Lo importante acá es de que este mecanismo microbiocida de las células fagocíticas ante un agente externo inmediatamente va a producir sus procesos fagocíticos, va a estimular estos intermediarios reactivos de oxígeno y va a tratar de comerse a ese agente que está activando a la célula. No se olviden que los agentes reactivos de oxígeno son el anión superóxido, que es el O2, el peróxido de hidrógeno, que es el H2O2, el radical oxidrilo, que es el OH, y el óxido nítrico, que es el NO. ¿Cuáles son las señales de peligro microbianas PAM que activan a los macrófagos y células dendríticas a través de receptores de reconocimiento tipo TOL? Dijimos que TOL era el principal, no es el único, ¿no? Factor de receptor de reconocimiento, dijimos, ¿no? Entonces, aquí tenemos una célula que se ha llenado en su membrana de receptores de reconocimiento. Aquí, estos como media lunas negritas, son receptores de reconocimiento. ¿Y qué es lo que hacen estos receptores? Activar a la membrana, a los patrones de membrana, las activan y producen señales. ¿Para qué? Para que se produzca una fagocitosis con activación de la célula inmune y mediadores inflamatorios. Aquí tenemos el patógeno asociado a los PAM, y acá igual, ¿no? Va a producir, si no está en la célula, estos receptores por sí mismos van a captar a estos antígenos, patrones de membrana, y van a producir fagocitosis, cascada proteolítica y índice del patógeno de por sí, y en la célula también a través de la membrana. Y no se olviden que la principal es el factor de reconocimiento tipo TOL. ¿Cómo es el sistema inmune innato bajo el efecto de citocinas y quimiosinas? ¿Ya se cansaron? Yo también. Vamos a avanzar un poquito más. Tenemos acá la célula igualmente con su receptor y con su patrón de membrana. Entonces aquí van a intervenir citoquinas, que son unos mediadores, van a intervenir las quimioquinas, y a través de estos van a estimular a los fagocitos para que migren al sitio de la lesión, o van las citoquinas a las células dendríticas para que estas células dendríticas se diferencien. ¿En qué se diferenciaban? Ya lo vimos en dos, ¿no? ¿Cuáles eran? No tienen captación. Las citoquinas estimulan los macrófagos para activar estas células, y al endotelio para que esta célula se contraiga y secrete citoquina, ¿no?
Esto es el efecto de las... ¿Qué son las citoquinas y las quimiosinas? Son mediadores, ajá. Y aquí tenemos la Natural Killer, que tiene dos mecanismos. La Natural Killer, esta es la que se ve bien bonita acá, tiene unos gránulos, entonces aquí hay un receptor de muerte dependiente de esta célula, y esta es la célula blanco, es la célula a donde se va a ir esta célula para tratar de matarla. ¿Por qué? Porque tiene realmente un edificio viral, no sabemos, ¿no? Entonces, ¿qué va a producir esta célula? Va primero a producir gránulos que van a tratar de digerirse esta membrana celular, salud, y luego van a pegarse a este receptor de muerte para destruir esta célula. Esta es la célula en blanco y va a producir apoptosis de esta célula blanco. Esa es la acción de la Natural Killer. Entonces, la Natural Killer tiene dos vías para destruir. Una vía dependiente de los gránulos citotóxicos que vimos en la diapositiva anterior, y otra vía del receptor de muerte celular, que también lo vimos en la diapo anterior. Aquí interviene la perforina. ¿La perforina qué cosa es? Una proteína formadora de poros que polimeriza la membrana celular para formar canales transmembrana. ¿Cuál es? Aquí. Las granzimas inducen la apoptosis por medio de la activación de las caspasas, otras directamente y otras activando caspasas, también a través de mitocondrias por el citocromo que activa la vía de la apostosoma y activa la caspasa, ¿no? Esta es la vía dependiente de los gránulos acá. Y la vía de receptor de muerte celular están los ligandos Fas, que trimeriza la superficie de receptores Fas, más una proteína adaptadora entra en la vía de la caspasa 8 o a la vía de la mitocondria. Ambas vías resultan de activación de caspasas que coordinan la muerte celular y la proteólisis. No lo tomen como algo complejo, tómenlo como que esta célula Natural Killer envía sus gránulos citotóxicos para que la célula que está enferma, la que está mal, por medio de sus poros ingresen estos gránulos y se produzca una lesión interna, ¿no es cierto? Aquí vemos, o también a través de esta vía, que es los receptores Fas, también pueden matar. O sea, esta es la célula Natural Killer por sus gránulos o por sus poros. De todas maneras, esta célula está destinada a morirse. Y aquí vienen un sinnúmero de activaciones que ya son a nivel ya mitocondrial, donde intervienen citocromo, las caspasas, etcétera, que no quiero que lo aprendan, pero quiero que entiendan que ese es el mecanismo por lo cual esta célula Natural Killer no le es fácil hacer una Natural Killer, no le es fácil. Está bien activada para tratar de matar a esa célula que está infectada. Entonces, muerte por la acción extracelular de la célula Natural Killer sobre una célula infectada por virus. Igualmente acá, ¿no? Está activada la célula y a través de sus membranas o a través de sus gránulos estimula la cascada de las caspasas y produce una señal de muerte con apoptosis. Tenemos la maduración de una célula dendrítica. ¿Cómo es la forma de una célula dendrítica inmadura? Miren, es como una estrella de mar, ¿no? No se mueve, tiene sus características, no se mueve, tiene bajo, esto se llama los factores de histocompatibilidad, tiene alto componente fagocítico y tiene un coestimulador que se llama B7, bajo. Entonces, por efectos de estas patrones de membrana, que puede ser una interleucina 1, un factor de necrosis tisular, madura esta célula y se convierte en más finita, se convierte en más alargada, sus prolongaciones son mucho más alargadas y queda escaso citoplasma.
Entonces, esta sí tiene mucha movilidad, y eso sí es bueno que lo sepan. Esta es la que tiene movilidad porque se desplaza desde la epidermis hacia el sitio de la infección. Tiene alto complejo de histocompatibilidad, tiene pobre componente fagocítico, no come. Esta es la que tiene componente fagocítico y tiene un coestimulador alto de B7. ¿Y qué es lo que pasa con esta célula madura? Es la que por su alta movilidad se transporta al tejido linfoide, actúa como presentadora de antígeno, solita no actúa, actúa como presentadora de antígeno, quiere decir que viene a una célula, se la presenta, se le pega a la célula y la transporta a otro sitio. Entonces su función es presentadora de antígeno y generalmente acompaña a las células linfocíticas T. Una célula dendrítica presenta antígeno a la célula T en el sistema inmune adaptativo. ¿Cómo la presenta? En el anterior habíamos visto que ya está delgadita, esta ya es una célula dendrítica madura. Aquí está el componente de B7 alto que tiene, acá tiene sus receptores, tiene acá alto contenido de complejo de histocompatibilidad más algunos péptidos, y estos son los que van a pegarse a los receptores CD28, por ejemplo, o a receptores de las células T, de una célula T, se van a pegar y lo van a acompañar para que haga los efectos que quiera hacer esa célula T. Solamente es presentadora de antígeno. Y ahora el complemento. ¿Qué es el complemento? El complemento es el conjunto complejo de 20 proteínas que junto con la coagulación sanguínea, la fibrinolisis y formación de ciminas constituye uno de los sistemas de enzimas activadoras desencadenantes encontradas en el plasma. Producen una respuesta rápida y amplia frente a un estímulo desencadenante mediada por un fenómeno en cascada, cuyo producto de reacción es el catalizador enzimático de la reacción. Entonces, si nos dicen qué cosa es el complemento, es el catalizador enzimático de una reacción inmunológica. Se designa con la letra C mayúscula, seguida por un número relacionado con la cronología de su descubrimiento. Según se fue descubriendo, le fueron poniendo números. C3 es el más abundante y esencial, ¿no? El peso molecular es de 195 kilodaltios y la concentración plasmática de 1.2 miligramos por mililitro. El C3 sufre escisión espontánea lenta por enzima C3 convertasa, dando lugar a fragmentos más pequeños por sufrir cambios de conformación. Entonces aquí tenemos la vía alternativa de la activación del complemento, que es el conjunto de reacciones dirigidas a la degradación de esta C3, provocada por microorganismos. Esto que parece chino, acá está bien bonito. Como es la base estructural de una escisión de CD3 por la C3 convertasa. Esta es la forma de una C3, miren. Como está enrollado, tiene un fragmento verdecito y un extremo rojito. Por algo será, ¿no? ¿Por qué? Porque viene la convertasa C3 y le vuela el fragmento rojito, ¿no? Y se convierte, cuando este segmento rojito ya es C3A y lo que queda es C3B. Viene acá un factor 1, que es el factor H, y plum, se vuela el fragmento verdecito. El fragmento verdecito se convierte en factor 3, C3F, y el fragmento que quedó roto se convierte en I chiquita C3B. Acá vienen unas proteasas séricas y ya tenemos ya esto en 2. Aquí lo fractura y convierte en la parte de arriba en C3C y la de abajo en C3DG. Y así podemos ir numerando cómo es que por activación de las convertasas, todos los complementos pueden llegar a sufrir un cambio, una mutación en su estructura. Tenemos la vía clásica del complemento, ustedes la saben más que yo de memoria, donde van a intervenir las convertasas C5. Es para que vean ustedes de dónde viene esta convertasa C5, del anterior, ¿no es cierto? ¿De dónde? ¿Dónde está C5?
No hay. ¿Dónde está la C5? No está. Solamente tenemos acá el ejemplo de la convertasa C3. Así como en la convertasa C3, la C5 también actúa. Entonces tenemos acá el antígeno de la bacteria, tenemos el anticuerpo, y aquí es donde interviene la convertasa C5. ¿Por qué? Porque ha habido acá en el C3A que hemos visto anterior, hay un C4A que van a intervenir dividiéndose. Miren cómo se convierte la C4 en C4B, 2B, C4B, 2B, 3B, y así se va disgregando y se va convirtiendo en microfragmentos para intervenir en la cascada del complemento. La vía alterna del complemento igualmente, tenemos la C3, interviene, se convierte en C3A, C3B y se va dividiendo, y aquí interviene la convertasa C3. Y esta es la activación de la vía alterna de complemento. Y la otra vía es la vía común final del complemento, en donde ya interviene la vía clásica o bien la vía alterna. Cualquiera de las dos, con su convertasa C5, intervienen, se dividen, y ¿qué termina al final? Termina en un complejo de ataque de membrana, que es este, C5B 6789N, ¿no? Ahí termina la cascada final del complemento, en un complejo de ataque de membrana. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, en la activación del complemento, ¿quiénes intervienen? Células apoptóticas, complejos inmunes, tenemos tejidos en trasplante, tenemos infecciones microbianas, quimiotaxis, fagocitosis por opsonización, lisis, células activas, complementos humorales o celulares en la respuesta inmune, inducción de las citoquinas, de granulación. Todos estos intervienen para que haya activación del complemento. ¿Y qué son las citocinas? Son pequeños péptidos solubles usados extensamente por el sistema inmunitario para comunicarse e influir en el crecimiento, la diferenciación y funciones celulares. El papel más importante se encuentra en algunos defectos inmunitarios. Ustedes van a ver, en algunas enfermedades va a haber alteraciones por alteración de las citocinas. Requieren receptores específicos en la superficie celular, a través de los que media su variedad de acciones en las diferentes células. Estos receptores se clasifican en clase 1, clase 2. En la clase 1 de las citocinas están los interferones. En la clase 2 están las citocinas, interleucina 2, interleucina 4, factores de necrosis tisular y las quimiosinas. ¿Y cuáles son las propiedades de estas citocinas? Esto ya es más complejo. Acá vemos, por ejemplo, términos que ustedes no saben: pleiotropía y sinergismo. ¿Qué cosa es la pleiotropía? Es un tipo de interacción que ocurre cuando un solo cambio provoca la aparición de muchos cambios distintos. Afecta varias características distintas y no relacionadas. Con un solo cambio se producen muchos cambios diferentes. Por ejemplo, acá tenemos una citocina 1 y acá tenemos una célula 1 en la cual hay proliferación, en la célula 2 va a producir diferenciación, pero acá va a producir un cambio en la célula 3 en la regulación, y la célula 4 va a tener otro cambio que es la liberación de citocina. A eso se refiere con pleiotropía. En cambio, el sinergismo es el efecto combinado, es mayor o más amplio en sus propiedades que la simple en la suma de las acciones. Hago un cambio y me vienen más cambios, me produce más cambios. Por ejemplo, tenemos la citocina 1, una respuesta como una cruz, puede producir un cambio como una respuesta como 4 cruces. En cambio, la citocina 2 puede tener como 4 cruces o como una cruz. Es la respuesta ampliada a esta respuesta, como 4, ¿no? La propiedad de esto se ocupa más que nada para la parte hormonal.
Las definiciones paracrina, autocrina y endocrina es para la parte hormonal. Paracrina es cuando hay una acción sobre una célula, paracrina, una célula del mismo organismo. Autocrina es sobre la misma célula. Acá va a intervenir una citosina. Y la endocrina ya es a través del torrente circulatorio, va a afectar a un órgano, ¿no? Son definiciones a nivel hormonal. ¿Y qué son los interferones? Los interferones al inicio se reconocieron como agentes antivíricos naturales del sistema inmune innato. Hay dos tipos, el tipo 1 y el tipo 2. El tipo 1 posee actividad antivírica en dos formas, alfa y beta. Tenemos el interferón alfa producido por la célula dendrítica. O sea, ya saben que la célula dendrítica produce interferón alfa. El interferón beta deriva de las células estromales fibroblastos y la de tipo 2 es la gamma. Poseen efecto protector paracrino para inhibir el crecimiento del virus, potencia la actividad de las células natural killer y células dendríticas mieloides, intensifican la expresión de la molécula de los antígenos de histocompatibilidad de clase 1. Se usa el interferón recombinante en portadores de hepatitis crónica. También se usa en enfermedades como interferón recombinante, por ejemplo, en la hepatitis crónica. En resumen, de todo lo que hemos visto, es esto. Tenemos una infección y tenemos la piel. Yo pongo la piel, ¿por qué? Porque es la parte, el tejido que más abundantemente tenemos en el cuerpo. Entonces acá tenemos una bacteria. Si entra una bacteria, ¿qué es lo que hace esta célula mononuclear? Agarra y se produce la fagocitosis, ¿no? Según el tipo de macrófago se produce la fagocitosis. Aquí lo importante es que intervienen las citoquinas y las quimiosinas, ya dijimos, ¿no? Por permeabilidad vascular se abren las células del vaso y van a actuar directamente para que salgan, para actuar directamente en la zona de infección. Igualmente los factores quimiotácticos. Acá, por medio de la fagocitosis, acá interviene el complemento. Acuérdense todo lo que hemos visto del complemento, la cascada C3A, C5A, para ambas, que van a estimular a la célula mastocítica para que produzca degranulación. Acuérdense que se degranula. Y también, ¿por qué otra vía? ¿Se acuerdan? Una era la degranulación y ¿qué otra vía tenía acá? Los receptores, ¿no es cierto? Ya, por degranulación, por la histamina, hacen que estas células vasculares, que es un vaso, por la cual circulan los vasitos, se abran, se espacien, eso se llama aumento de la permeabilidad vascular y salgan los neutrófilos hacia el sitio de la infección o de la inflamación. Entonces, no sé si tenemos un poco de tiempo, doctor. 10 minutos. 10 minutitos. ¿Sí? Los tipos celulares de la respuesta inmune adquirida, tenemos los linfocitos B y los linfocitos T. Los linfocitos, ¿cuáles son sus funciones de estos linfocitos? Reconocer al antígeno. Esa es la función principal. Son mediadores de la inmunidad humoral y también de la celular. Tenemos las células presentadoras de antígenos. ¿Cuáles eran? Las células dendríticas. ¿Qué otra célula? De Langerhans, que están en la epidermis. Células dendríticas, macrófagos, células dendríticas foliculares. Tenemos que, ¿cuál es su función? Captación de antígenos para presentar a linfocitos, inicia la respuesta de células T, inicia la fase efectora de la inmunidad mediada por células, presentan al antígeno a las células B en la respuesta humoral, y como células efectoras tenemos los linfocitos T, macrófagos, monocitos y los granulocitos. ¿Cuál es la función? La eliminación de antígenos, colaboración de citotoxicidad, producción de citocinas de acuerdo, ¿se acuerdan? Al tipo de linfocito. Tenemos la fagocitosis, tenemos los neutrófilos con la fagocitosis, los eosinófilos en los fenómenos de citotoxicidad y de infiltración. ¿Cómo maduran los linfocitos? Tenemos igual
no se palteen, porque esto es lo mismo para monocitos y para linfocitos iguales, ¿no? Tenemos la médula ósea, tenemos la sangre y cómo se van a los diferentes órganos, ¿no? En la sangre, el linfocito B inmaduro se vuelve maduro y se va a la recirculación a través de los ganglios linfáticos y al vaso. Fácil. Luego los linfocitos T provienen del timo, tenemos linfocitos T vírgenes, acá maduran y se van a los tejidos linfáticos mucosos y cutáneos o vuelven a la recirculación. Eso es cómo maduran los linfocitos independiente del tipo de linfocito que sea. Entonces acá tenemos eso mismo, ¿no? En el embrión tenemos como timo, en el timo, el hígado sacovitelino, entonces en el embrión. Y en el adulto tenemos ya bien conformado las células de los órganos hematopoyéticos, ya y se van a distribuir en los diferentes órganos, tanto en la corteza como en la médula, y van a ir a la sangre como recirculación. Es lo mismo. ¿Cómo se activa un linfocito? Tenemos igual, ¿no? Linfocitos T vírgenes, linfocitos B vírgenes. Se van a su ganglio linfático y acá van a madurar en este ganglio linfático y va a haber una recogida de antígenos de los tejidos a través de la linfa, ¿no? Por la linfa ingresan estas células acá. Luego va a haber activación de linfocitos e inicio de respuesta inmunitaria adaptativa. ¿Qué órgano es? Es el vaso, ¿no? Va a haber linfocitos T efectores y anticuerpos que van a migrar a las células efectoras y van a transportar a través del torrente sanguíneo los anticuerpos al lugar de la infección. Acá tenemos la mucosa, acá tenemos el microorganismo que ha entrado a través de la mucosa. Entonces, ¿qué pasa con ese tejido? Va a haber, recoge la linfa, este es un vaso linfático, y va a haber la célula presentadora de antígeno que va a ayudar a esta célula B a ir contra este microbio que está ingresando a través de la linfa. O va a haber algunos microbios, antígenos microbianos, que van a ayudar a otro tipo de células T a ir por los vasos sanguíneos, a través de los vasos, a el lugar de la infección. Acuérdense de la permeabilidad vascular y van a llegar al lugar de la infección. ¿Cómo se activa el linfocito T? Entonces tenemos la endocitosis. Otro término que no lo saben, la endocitosis, ¿qué cosa es? Es la ingestión de macromoléculas por invaginación de la membrana plasmática y formación de una vesícula intracelular que envuelve al material ingerido. Acá tenemos bien bonito la endocitosis. Nuevamente la célula presentadora de antígeno se une a los antígenos de histocompatibilidad de clase 2 acá y se forma como un pseudópodo. Viene la fagocitosis y la endocitosis es la entrada de esto hacia adentro. Eso es la endocitosis. Acá se ve mejor, creo, o es lo mismo. Acá la célula presentadora de antígeno y acá la célula ya entró completamente a la membrana celular. ¿Y qué son los anticuerpos? Dijimos, son inmunoglobulinas, ¿no? Y son de varios tipos. Y es bueno que sepan qué complejo es el anticuerpo. Son glucoproteínas producidas por los linfocitos tras la estimulación con una macromolécula que se denomina antígeno. Son de diferente tipo y con funciones diferentes, con una forma similar a la letra Y. Tiene dos brazos cortos que tienen la capacidad de unirse al antígeno. El tronco posee lugares especializados para las interacciones con las proteínas de complemento o receptores específicos de la célula. Esta es la forma que tiene un anticuerpo o una inmunoglobulina, independientemente de qué tipo sea. Entonces, a través de sus interconexiones proporciona especificidad al sistema inmunitario innato que por sí mismo no posee. Se dirigen a antígenos extraños, neutralizan las toxinas y activan los efectores inmunitarios, como son el complemento, los mastocitos, los linfocitos, natural killer y fagocitos.
se exponen en la superficie de los linfocitos B o circulan como proteínas solubles. Se usan en la clínica en investigación como instrumentos diagnósticos. ¿Y cuáles son las características? No es necesario que ustedes lo sepan, pero para que vean cuáles son los tipos de inmunoglobulinas, M, G, A, E, ¿no? Y cada una tiene sus características muy especiales. Por ejemplo, la A es dimérica, tiene dos monómeros unidos por la cadena J, es secretada a través de las superficies epiteliales que recubren la mucosa. Aquí tenemos la inmunoglobulina dimérica, o sea que son dos unidas acá por un puente, y acá logra ingresar a través de del epitelio por endocitosis. Entonces la endocitosis se produce una hidrólisis enzimática, se forma una vacuola y logra ingresar hacia el tejido, pero viene una célula plasmática y va a cumplir con su función. Y aquí tenemos, por ejemplo, acá hay una célula presentadora de antígeno, acá hay un linfocito virgen T y una B. Esto es el reconocimiento de antígeno, que se produce a los pocos días que se exponen el antígeno. Estas son las etapas de la respuesta adaptativa. Luego viene la expansión clonal, viene uno y se diferencia, viene otro y se diferencia, acá hay T y acá hay B. Luego viene la diferenciación, ¿no? Viene acá un anticuerpo y activa a esta célula y al T también, ambas se diferencian. Luego viene la eliminación del antígeno, ¿no? Por la inmunidad humoral y por inmunidad mediada por células. Y luego viene la contracción, que es la apoptosis. Es como, así como han clonado acá dos, deberían haber dos menos, entonces acá se mueren dos menos y solamente quedan superviviendo con memoria dos células. ¿Entendieron? La primera lámina las primeras eran para ver que había un equilibrio entre la activación y la eliminación de estas células. O sea, acá se formaron por clonación 4 y deberían haber 2. Acá por apoptosis se murieron 2 y quedaron 2. Entonces, ¿cómo es una respuesta inmunitaria integrada? Tenemos acá la bacteria, el epitelio, tenemos el antígeno. Acá, por un vaso linfático, se va ese antígeno, con una célula presentadora de antígeno, se va hacia un ganglio. Llega al ganglio, este ganglio está con esta célula presentadora y con las células linfocíticas. Y acá tenemos, acuérdense, linfocitos T y B vírgenes que van por la arteria, ¿no? Miran hacia el ganglio, también se van ahí y van a ver activación de estas células vírgenes. Se van a activar y van a producirse anticuerpos, esto de acá, anticuerpos secretados dentro del ganglio linfático. Finalmente tenemos ya una célula T efectora con anticuerpos para eliminar antígenos. En el tejido periférico van a quedar igualmente linfocitos de memoria que residen en los tejidos listos para la siguiente infección. El término tolerancia inmunológica es un término un poco para que lo entiendan. Por ejemplo, ella le tira un puñete a su compañero. Él lo puede tolerar, no le puede dar importancia, pero puede reaccionar también y le contesta, ¿no? Pero no creo, ¿no? Entonces, a eso se refiere la tolerancia inmunológica, algo parecido. La tolerancia es la falta de respuesta inmunológica controlada. Es multidimensional, es la incapacidad controlada para responder a los componentes propios a pesar de tener la capacidad para hacerlo. No responde, viene la gente y no logra responder ante esa agresión. En cambio, la autoinmunidad es la pérdida de la tolerancia inmunológica con los constituyentes propios. Acá se pierde la tolerancia y acá le falta la respuesta inmunológica a esa capacidad. Vamos a ver. Por ejemplo, acá
tenemos la parte central, tímica, el timo. Tenemos la de lesión. ¿Qué es de lesión? Pérdida de un segmento. Acá, anergia. ¿Qué es anergia? Falta de reacción ante un estímulo. Y acá la indiferencia, ignorancia, omisión. ¿Esto qué cosa es? Indiferencia, ignorancia, omisión. ¿Qué cosa es? No quiere, no responde. No hay reacción. ¿Qué cosa sería? Tolerancia, ¿no? Tolerancia. Acá en la zona periférica va a haber también igualito de lesión, pérdida de un fragmento de tejido, células reguladoras, van a actuar acá células reguladoras, porque te acuerdan que quedaban en memoria células reguladoras, y va a haber anergia, pero también puede haber indiferencia o omisión. Entonces, va a haber células disponibles con potencial de autorreactividad. Esto quiere decir que para que haya tolerancia, tiene que haber una indiferencia, una poca reacción para responder ante un problema que nos ha agredido. Falta de reacción. En cambio, la autoinmunidad es que no puede reaccionar. A ver, los T reguladores, linfocitos T reguladores, interaccionan con el complejo péptido de antígenos de histocompatibilidad presentado por los antígenos presentadoras de antígeno. Acá, esta es una célula presentadora de antígeno. Qué bonita, va y le presenta su antígeno al linfocito T efector, al linfocito T regulador, al linfocito T efector. ¿Qué pasó acá? Es capaz de suprimir la activación de una célula efectora reconociendo el mismo péptido o un péptido diferente y presentarlo por la misma antígeno presentadora de antígeno. Acá, por ejemplo, acá presenta el antígeno al efector y acá no hay reacción, lo presenta y se acabó, ahí está, se quedó ahí. En cambio acá, a este T regulador, el regulador lo presenta y aquí se cambia de color y todo. Acá sí hay una respuesta, porque se ha activado, por lo menos se ha activado y va a haber una respuesta acá. Acá igualmente al linfocito T efector le presenta el antígeno y el otro lo toma, pero no tiene respuesta. Entonces, esta falta de respuesta, la supresión producida por los linfocitos T reguladores, se llama tolerancia, falta de respuesta. Entonces, ¿qué es tolerancia inmunológica? ¿No? Por ejemplo, un antígeno no presentado, acá no le presenta el antígeno. ¿Qué cosa va a haber? Va a haber un antígeno soluble, puede ser por alimentación fetal, vía oral, bloqueo de la célula presentadora o anticuerpo CD4. Esto, la no respuesta hacia lo no propio es tolerancia. Acá, altas dosis de antígeno, alimentación fetal, antígeno suicida. Va a haber eliminación clonal de células 20. Solitas se van a eliminar, pero por una respuesta que no ha habido, de algo que no es propio. Acá un antígeno soluble, complejos antígenos anticuerpos, va a bloquear los receptores de linfocitos B y T y simplemente va a producir una respuesta, pero no es tolerancia. Alta dosis de antígeno, antígeno no presentado, células supresoras o anticuerpos antiidiotipos, va a producir redes de idiotipos y antiidiotipos, que son patrones diferentes al patrón normal de linfocitos. Esto es tolerancia inmunológica. Es una respuesta de la no respuesta hacia lo no propio. Eso es tolerancia. Y autorreactividad es algo que reacciona exageradamente ante una cosa no propia. Acá, por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Cómo es la respuesta inmunitaria normal? Tenemos un linfocito y viene un antígeno inmunógeno. Y nuestra respuesta normal, nosotros que somos normales, es la proliferación y la diferenciación. Tiene que reaccionar el organismo. Prolifera y se diferencia. ¿Qué pasa en la tolerancia? Viene un linfocito X y viene un antígeno tolerógeno. ¿Qué pasa? Sigue igual, miren, sigue igual.
es una alergia o reactividad funcional. Pero si a este uno le pone otro antígeno inmunógeno, va a haber ausencia de respuesta. Eso es tolerancia inmunológica. A su vez, este linfocito se une con un antígeno tolerógeno y de frente puede haber eliminación o muerte celular. ¿Qué ha pasado acá? Aquí es una respuesta muy exagerada ante esta noxa, ante este antígeno tolerógeno, ¿no? Esto es muerte celular. Esto no es tolerancia. Tolerancia es la exposición de un antígeno con alergia o reactividad funcional, no reacciona, pero ante otro antígeno no hay respuesta. Se siguen dando y no va a haber respuesta. No va a responder ante el mismo antígeno. Clase de genes en los antígenos de histocompatibilidad. Tenemos que los genes, ya lo conocen ustedes, tiene brazos cortos, brazos largos, unidos por un centrómero, tiene sus regiones, que son 1, 2, 3, y cada subregión tiene su nombre. La de clase 1 ABC, la de clase 2 es D, pero a su vez esa D se divide en P, Q, R. La clase 3 es C4B, C4A, B1, C2, ¿no? Y así está definida y está ubicada acá. La clase 1 al extremo, la clase 2 al más centro, más al lado del centrómero, y la clase 3 al medio, ¿no? Y acá tiene, para que se diviertan un poco, cuál es la clase 1, cuál es la clase 2, ¿no? Y cómo es su ubicación cuando uno lo estira, aunque no es así, dentro del gen, ¿no? Entonces, ¿para qué se estudian estos antígenos de histocompatibilidad? ¿En qué se estudia? En el rechazo de tejido injerto, en el trasplante por parte del sistema inmunitario. Para eso es importante los antígenos de histocompatibilidad, ¿no? Se estudió en ratones primero, y los antígenos también se denomina MHC o también se denomina HLA. Este es el código actual: antígenos leucocitarios humanos. Son productos génicos de la molécula de antígeno de histocompatibilidad humano relacionado con la presentación del antígeno a los linfocitos T, ¿no? Y la principal función, dijimos que era presentar a las células T apropiadas específicas de antígeno, y el papel más importante que presentan estos antígenos era en el rechazo de órganos trasplantados o injertados y en la susceptibilidad a las enfermedades. Se agrupan en un pequeño fragmento del cromosoma 6. Ahí está su ubicación de estos antígenos de histocompatibilidad. Entonces aquí tenemos cómo reconocen los linfocitos T a un complejo péptido de histocompatibilidad. Están tan anclados y cada uno tiene su forma, y esta forma redonda se ancla con esta forma ovalada y esta forma triangular con esta forma triangular. Estos son el anclaje que produce el péptido, y los receptores igualmente tienen su zona que entra en contacto con esta zona cuadrada y este redondo con este redondo, para que vean, este reconocimiento es tan fuerte y tan preciso que no se puede desprender. Por eso que si esto no se halla o no se produce el rechazo de injerto o de trasplante. Y aquí está lo que les decía, que los de clase 1 era A, B, C, los de clase 2 en D, y los de clase 3 son estas, más de una citosina de factores de necrosis tisular alfa y beta. Y acá está, para que se diviertan, se parecen serpentinas, pero son los antígenos de histocompatibilidad 1, miren cómo se estructura. Los de clase 2 es así, ¿no? Y que tienen la influencia que tienen estos genes en los injertos cutáneos ha sido dada porque se ha estudiado en ratoncitos, ¿no? Y se ha visto que este marrón no puede ir con este ratón verde porque lo rechaza en 10 días. Esa piel no da. En cambio el marrón, con el marrón sí hay ausencia de rechazo después de los 10 días. Sí ha pegado el
¿Y para qué es el significado de este antígeno de histocompatibilidad? Dijimos, para el trasplante de órganos, para la inducción de respuestas inmunológicas, tanto en la inmunidad celular como humoral, y en la regulación de las respuestas inmunológicas. Tenemos algunas enfermedades que están asociadas con estos antígenos de histocompatibilidad, como son, por ejemplo, las enfermedades inflamatorias, la espondilitis anquilosante y artropatías postinfecciosas y HLA-B27 está bien estudiada. Los errores congénitos de metabolismo, como la hemocromatosis, HLA-A3, deficiencias de la 21-hidroxilasa y la HLA-BW47. En la diabetes mellitus está asociada con el HLA-DQ8 y el DQ2, mayor riesgo en la HLA-DQ6, que es protectora, en la esclerosis múltiple con la DR2 y en la artritis reumatoide con el DRP1. O sea, esto ya está estudiado, por eso que en estas enfermedades les piden el dosaje o el estudio de estos antígenos para corroborar la enfermedad. ¿No? Ya, este es otro, esto lo vemos la próxima semana. Muchas gracias.